Hola, hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial en la cual vamos a estar conversando con nuestra asesora jurídico y abogada en penal extranjería, Glenda Fermín. Glenda, bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Rosy, por esta invitación a OGNES, la asociación, y poder colaborar de alguna manera con tantos venezolanos que me plantean a diario muchas dudas en tantos temas de actualidad, ¿no? Como la materia de extranjería. Pues sí, nuevamente gracias por estar aquí, por tomarte un tiempo para responder a todas las preguntas que nos han llegado. La dinámica de esta transmisión iba a ser que las personas que tuvieran dudas pues nos enviaran un correo electrónico con sus preguntas, las cuales hoy vas a estar aquí respondiendo con todos nosotros. Y bueno, hemos recibido una cantidad importante de consultas, las cuales vamos a estar desarrollando a lo largo de la transmisión. Pero bueno, mientras tanto, vamos a terminar de escuchar esta gran canción de nuestro Simón Díaz, ¿te parece? Y luego comenzamos con las preguntas. Cuando vosotros queráis, Rosy. Perfecto, entonces ya volvemos rapidito luego de esta canción. Ayer tarde la lavé, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Y bueno, ya estamos de regreso con nuestro abogado Glenda Fermín, que nos va a estar respondiendo las dudas de muchas personas que nos han escrito. Y fíjate, Glenda, que me pareció muy curioso que hemos recibido una gran cantidad de correos solicitando información específicamente sobre el asilo, ¿no? Es verdad que hay bastante variedad sobre este tema, porque por ejemplo hay mucha gente que ha escrito que ni siquiera está en territorio español todavía, hay mucha gente que escribe desde Venezuela, hay gente que está aquí que ya tiene cierto tiempo en situación irregular y pues también está, digamos, pensándose solicitar el asilo político, ¿no? Y gente que ya lo ha solicitado y que realmente no tiene conocimiento y no sabe bien dónde está parado, ¿no? A dónde va a parar todo este asunto, sobre todo cuando el trámite pues llegue a término. Entonces, si nos podrías guiar un poquito sobre este tema, si nos podrías hablar sobre la normativa, si podrías explicarles a ellos un poco más sobre este tema, te lo agradeceríamos muchísimo. ¿Qué nos puedes decir tú sobre el asilo? Buenas noches, Rosy. Mira, es un tema muy de actualidad en el mundo venezolano ahora mismo, ¿no? La situación de Venezuela es una situación muy conocida, muy dolorosa para nosotros, para todos los venezolanos. Sí. Y actualmente Venezuela es prácticamente el país con mayores solicitudes de asilo en el territorio español, ¿no? Y a diario yo también recibo este tipo de consultas en mi despacho, ¿no? Soy venezolano y mi situación es la que es y yo he entrado en territorio español. ¿Qué posibilidades tengo para poder normalizar mi situación a través de la figura de la protección internacional? Mira, el sistema de protección internacional, donde está incluido el asilo, no solamente se incluye el asilo, sino también la protección subsidiaria, y luego te voy a diferenciar una de la otra. Está basado en el principio de no devolución, es decir, todo derecho humano de no retornar o donde pueda sufrir un trato inhumano, degradante o cualquier tipo de persecución, ¿no? Tú me dices asilo político y yo te digo, bueno, es un término muy, muy coloquial, muy común, porque por lo general en el tema de los venezolanos, la mayoría de los solicitantes de asilo
pues están empleando como motivo una persecución por ideas políticas o por opiniones políticas, ¿no? Correcto. Fundamentalmente, ¿no? Pero sabes que el asilo como tal no solamente está basado en una persecución política, sino que también está basado por la pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual, ¿no? O sea, son diversos los motivos por los cuales se puede conceder un asilo. Yo sí soy muy reflexiva y lo dejo allí, ¿no? En el uso que se le puede dar a la figura del asilo en el tema de los venezolanos, ¿no? Porque, y aquí sí te voy a matizar y te voy a hacer la diferencia entre la solicitud de asilo o la diferenciación que te hacía con la protección subsidiaria, que si bien la primera se refiere a los casos de persecución en el país de origen por estas razones, en el caso de los venezolanos por sus opiniones políticas, el segundo caso se da cuando existen amenazas graves motivadas por situaciones de violencia indiscriminada en el país o situaciones de conflicto interno, ¿no? Entonces, claro, la situación venezolana a fecha de hoy, del octubre del 2017, es reconocido como un conflicto interno que permita dar esa protección subsidiaria, pues formalmente no. Ningún país ha reconocido, si bien la situación política es la que es y nos encontramos dolorosamente polarizados, pues no está actualmente pues reconocido a nivel internacional pues como un conflicto con la suficiente entidad como para ser amparado por esta figura. Entonces, sí es importante para mí explicar esta realidad, que se traduce en que se puede hacer una reflexión sobre el uso fraudulento que se le pueda dar a la figura del asilo, o el evitar la aplicación en determinados casos de la normativa de extranjería, ¿no? Claro, a eso también se le une la realidad del venezolano, ¿no? Entonces, lo dejo a modo de reflexión porque las estadísticas son las que son, y yo siempre lo manifiesto. De todas las solicitudes de asilo, un muy ínfimo porcentaje son aprobadas, ¿no? Entonces hay que matizar y hay que concretar cuándo podemos usar uso de esta figura, cuáles son las ventajas, que las tiene muchísimas, y eso yo también se lo explico a quien se sienta en mi despacho a preguntarme: mira, Glenda, soy venezolano, acabo de llegar y quiero pedir asilo. Entonces es un estudio caso por caso, individualizado, de cuál es tu circunstancia personal, cuál era tu realidad dentro del país, si realmente has sufrido o no has sufrido en tu caso una persecución por tus ideas políticas, y sobre todo cuáles son las pruebas que tienes, ¿no? Que ten en cuenta... Claro, eso es lo que también te quería preguntar, porque si bien es cierto que tú presentas una solicitud de asilo, yo supongo que tú tienes que probar que tú estás, pues, que pasaste o por las cosas, porque yo supongo que tendrás que presentar un caso, ¿no? Con pruebas: mira, yo he pasado por esto, yo soy perseguido, yo soy... ¿no? Claro. Yo supongo que tienes que probar todo esto, y luego hay mucha gente que llega, hace una solicitud de asilo, muchos porque están mal asesorados, que han sido varios de los casos que nos han llegado, y bien al momento de presentar el caso es que no tienen caso. O sea, no existe un caso para presentar por asilo, sobre todo por asilo político, porque hay mucha gente que habla específicamente de asilo político y no tiene un caso para presentar. Sí, Rosy, pero tú tienes que tener en cuenta que cuando tú emigras, ¿no? Cualquier persona que está huyendo de una situación o que emigra porque tiene sus motivos, ¿no? Que cada persona puede ser diferente o generalizado. En el caso de Venezuela, en la situación actual, si bien, como te digo, no se puede considerar que la situación da para una protección subsidiaria, a todos yo les digo que tiene que hacerse unas actuaciones previas
antes de la formalización de esa solicitud de asilo, que va a llevar pues una entrevista y la cumplimentación de un formulario, ¿no? Entonces, es ver cuál era tu situación en el país de origen, si realmente eres un perseguido y tienes un temor fundado a que se puedan ver violentados tus derechos humanos dentro de tu territorio, y si tienes cómo demostrarlo, porque hay dos momentos claramente diferenciados cuando tú haces una solicitud de protección internacional, que es la admisión a trámite, que por lo general no conlleva mayor inconveniente, ¿vale? Siempre y cuando puedas pues presentar una entrevista en condiciones y cumplimentar el formulario en condiciones, que por ejemplo yo siempre digo, no puedes decir no, es que yo huyo porque hay una situación generalizada de inseguridad en Venezuela, o yo huyo porque allí no se consigue nada que comer, o yo huyo porque el salario y la inflación es galopante y yo no puedo mantener a mi familia así trabaje como trabaje. O sea, yo dolorosamente, todos los que emigramos tenemos, como yo digo, ¿no? un posgrado en la vida, ¿no? Todos los que estamos fuera, pues dolorosamente vivimos infinidades de situaciones, y yo creo que me gustaría que los países fuesen un poco más sensibles, pero la normativa es la que tenemos y es la que se aplica, ¿no? No creo que nos vayan a hacer una normativa en España diferente a los venezolanos por nuestra conexión histórica o por la acogida que le dimos nosotros en su día, ¿no? Porque España está en el marco europeo en el que está, ¿no? Y las normas son las que son. Entonces, emocionalmente tú puedes sentir un poco de frustración, ¿no? Sí. Y lo comparto, ¿no? Mira, con nosotros fuimos, lo que nosotros hicimos, y la situación actual de denegaciones reiteradas de cualquier tipo de solicitud. ¿Dónde está la ventaja y por qué el venezolano se plantea hacer una solicitud de asilo? Pues porque tiene la tranquilidad de no devolución. Vale, okay. De no devolución. Es decir, cuando tú haces una solicitud de asilo, automáticamente se paraliza cualquier solicitud o procedimiento de devolución, de expulsión o cualquier procedimiento que te frustre tu proyecto migratorio. Entonces, por supuesto, si tú llegas a un aeropuerto, ¿vale? Después que tú has tenido una historia personal de dejar tu casa, tu familia, todo por apostar con un proyecto migratorio, pues no soy yo quien para juzgar que si se te plantea una devolución en un puesto fronterizo, llámese Barajas, llámese cualquier aeropuerto, Barcelona, pues tú inmediatamente hagas uso de tu derecho de asilo y diga, no, mire usted, es que yo estoy siendo perseguido político, ¿no? Y entonces yo hago una solicitud y con esa solicitud yo paralizo cualquier tipo de procedimiento de denegación de entrada y devolución, ¿no? Vale. O cuando ya tú estás en territorio español y tú dices, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Sabes lo que pasa? El riesgo que podemos sufrir es que ante la reiteración de este tipo de solicitudes, sí, pues a los venezolanos se nos comience a ver como nacionales que hacemos eso, un uso fraudulento de la figura o del derecho de asilo, vaciándolo de contenido, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos allí en cómo podemos ser vistos por la cantidad de solicitudes. Vamos a quedarnos allí, vamos a hacer una pausa y volvemos en el próximo bloque para que continúes hablando sobre eso, cómo podemos llegar a ser vistos luego de utilizar pues, de forma fraudulenta, pues esta norma de manera fraudulenta. Entonces, bueno, no todos todos lo usan de manera fraudulenta. Es correcto, ciertamente. Estoy segura que un gran porcentaje de las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos son reales y sufren de persecución, porque en Venezuela sí se está dando una persecución política, yo no lo dudo.
Pues bueno, ya estamos de regreso en esta segunda parte de la entrevista con nuestra abogada Glenda Fermín. Y vamos a hablar ahora un poquito, en este bloque vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo solicitamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué momento tenemos que presentar casos? Explícanos un poquito sobre el procedimiento de este trámite. Rosy, mira, una vez que nosotros estamos dentro de territorio español, ¿no? O tenemos planteado emigrar a España y solicitar el asilo, pues hay unas actuaciones previas a esa formalización de esa solicitud. Y es la recabación de las pruebas, de todas aquellas pruebas que puedan demostrar tu condición de perseguido, ¿no? En este caso, pues vuelvo y te repito, la mayoría de los venezolanos que están solicitando la protección internacional lo están realizando fundamentándose en una persecución política, ¿no? Entonces, si perteneces a determinado partido político, pues tu constancia de pertenecer a determinado partido político, ¿no? Si has sido denunciado o si se te ha aperturado un procedimiento penal por tus opiniones o por tu participación política, o cuántas personas no están detenidas o en procedimientos actualmente en Venezuela por manifestarse, ¿no? Sí, es verdad. Lo que nosotros decimos presos políticos, ¿no? Y no políticos presos. Entonces, pues todo ese dossier que se pueda traer desde el país de origen, que pueda de alguna manera demostrar que efectivamente esa persona o ese caso en particular está sufriendo lo que es una persecución por sus ideas políticas. Cuánta gente no ha sido despedida de su trabajo, se le han quitado todos sus derechos laborales. Yo tengo conocimiento de infinidad de familias a las que muchísimas se les ha imputado delitos que no son, ¿no? Entonces todo ese tipo de pruebas, pues mensajes amenazantes, fotos, destrozos que se puedan realizar a tu familia, a tu hogar, pues son importantes a la hora de poder formalizar una solicitud de protección internacional que pueda, pues, tener visos de éxito, ¿no? Que es lo que finalmente se quiere. Pues una vez que tú tengas este dossier, no solamente los motivos bien claros por los cuales vas a solicitar esa protección, sino la prueba de tu caso particular, es lo que vendría a justificar esta solicitud. ¿Dónde se realiza? Se realiza en la policía, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que se hace? Pues se lleva a cabo una entrevista donde básicamente se te va a preguntar por qué no puedes regresar, cuál es el temor por qué no puedes regresar, y es aquí donde yo digo la importancia de un buen asesoramiento, porque muchos en esa entrevista dicen pues porque allí no se puede vivir, y alegan lo que sería para poder obtener una protección subsidiaria, que es las circunstancias generales del país. Y es el error, ¿no? Porque tú, cuando haces la solicitud, básicamente tienes que demostrar que esa persecución es en tu caso particular, ¿no? Entonces, pues todo lo que tú puedas aportar de medio de prueba de esa situación de persecución, de ese temor fundado, ¿no? Es otro concepto muy empleado en materia de asilo, el temor fundado del daño que puedas sufrir al retornar, ¿no? al país de origen. Pues va a ser muy importante. Cuando tú haces esa solicitud de asilo, pues se te da lo que se conoce como la tarjeta blanca, ¿no? Que es la prueba de que tú has solicitado la protección internacional. Y una vez que está admitida a trámite, es cuando se te expide lo que vosotros conocéis como la tarjeta roja, que es el documento acreditativo de ser solicitante de protección internacional. Algo que me preguntan mucho mis clientes o los venezolanos que acuden al despacho: ¿qué derechos me da a mí esa tarjeta roja? ¿Con esa tarjeta roja yo puedo trabajar? Mira, con la tarjeta roja inicial no se permite trabajar, no te da acceso al mercado laboral. Pero con esa tarjeta, pues, ¿cuáles son los pros o los beneficios? Pues que puedes estar tranquilo, que no se te va a aplicar la normativa de extranjería,
Por eso también es un riesgo a la hora de hacer la solicitud de asilo el que se termine considerando que los venezolanos estamos empleando esta vía para saltarnos la aplicación de la ley de extranjería, ¿no? Que yo muchas oportunidades de manera muy dolorosa, cuando yo tengo esta entrevista previa con el cliente en la intimidad de mi despacho y me dice yo quiero pedir asilo y yo le digo qué pruebas tenemos, cómo vamos de prueba, qué sucedería si retornas, cuál es la realidad de tu familia, ¿no? Entonces muchos de ellos me dicen, no, Glenda, yo no tengo prueba de nada. Es que allí no se puede vivir, es que allí es un ambiente intolerable, es que estoy cansada de las colas, estoy cansada del estrés, estoy cansado de la inseguridad, de la situación sanitaria, ¿no? Mi propia familia está allí, ¿no? Entonces, yo en muchas oportunidades he tenido que decir, pues entonces vamos a tener que aguantarnos los 3 años y acudir a la ley de extranjería y pedir lo que es un arraigo social, porque en tu caso nosotros pues vas a tener las ventajas, si se te admite a trámite, de poder ganar tiempo y muchos acuden a la figura del asilo porque tienen plena conciencia de esas ventajas, ¿no? Del sistema de protección internacional. Entonces, en el momento que tú eres un solicitante de asilo, en ese momento tú no puedes ser devuelto, no puedes ser expulsado, puedes tener la tranquilidad de ir por la calle con tu tarjeta roja, con tu solicitud de asilo en trámite, ¿vale? Esa primera tarjeta inicial tiene una duración de 6 meses, ¿vale? Durante esos 6 meses tú no puedes trabajar, pero cuando tú renuevas esa tarjeta roja, esa renovación o esa segunda tarjeta roja sí te va a dar acceso a la posibilidad de trabajar, ¿no? Ya puedes solicitar o tener tu alta en la seguridad social y ejercer una actividad profesional que también es fundamental y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, pues, ventajas. Existen infinidad de ventajas. Que tu caso se adecue o no se adecue, pues ya eso va a depender de la situación personal de cada quien, ¿no? Por supuesto, sabes que no puedes salir del país porque hay una retención del pasaporte y bueno, vas a tener la tranquilidad de la no devolución y de no la aplicación de la ley de extranjería. Opciones, pues como yo siempre digo, una solicitud de asilo, dependiendo del tiempo que transcurre entre que tú haces la solicitud y se resuelva, que vuelvo y repito, la mayoría de las estadísticas son negativas, lo sabéis, son denegadas y de hecho ya es algo que se publica a diario. Si tú colocas en Google solicitantes de asilo Venezuela-España, pues ya se están dando las primeras denegaciones en masa de las solicitudes de asilo de venezolanos. ¿Qué se ha ganado? Se ha ganado tiempo, un tiempo precioso de tranquilidad, porque claro, yo he estado en situación irregular en territorio español hace muchos años. Yo vine de estudiante, luego hice un proyecto de vida familiar, me casé, pero yo sé lo que es estar en situación irregular y yo sé lo que es tener miedo a que la policía te detenga en una estación de autobuses, o yo sé lo que es no poder salir con tranquilidad. Entonces, eso es un plus que tú ganas con esa conciencia de que no se te puede devolver, de que no se te puede expulsar, de que no se te puede aplicar la normativa de extranjería, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja. Ya cuando esté denegado, pues si tienes 3 años puedes acudir a la figura del arraigo social. Eso también te quería preguntar, si había manera de cambiar entonces de estatus migratorio, de alguna manera desistir de esa solicitud de asilo y cambiar tu estatus migratorio. Bueno, es que la solicitud de asilo es un expediente administrativo y tú como interesado en el expediente administrativo puedes desistir de tu solicitud. Entonces, ese desistimiento no es algo ilógico o absurdo si ya tú ves que puedes reunir los requisitos o, por ejemplo, que te enamores, ¿no? Que el amor, yo digo en broma, el amor siempre triunfa, ¿no? Bueno, siempre te puedes enamorar, ¿no? Y si te enamoras de un español o de un italiano o de un rumano o de un ciudadano de la Unión, pues entonces tú puedes desistir de tu procedimiento de asilo y si te enamoras y te casas, por supuesto, o te haces pareja de hecho, no es enamorarse, es constituir un vínculo con un ciudadano de la Unión que te permita acceder a otras formas de regularización, o otras formas de situación administrativa dentro del territorio español. Entonces,
cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo. No soy yo quien para juzgar si una persona pues hace una solicitud porque quiere saltarse la ley de extranjería, o si realmente esa persona que hace su solicitud de protección internacional realmente tiene el temor fundado de que si se queda en el país pueda sufrir cualquier tipo de violación de derechos humanos, porque realmente está sucediendo y está sucediendo a diario. Entonces no podemos más que intentar estudiar cada caso en particular y asesorarlo de la mejor manera posible. Vale, entonces, para cerrar este bloque sobre esta información referente al asilo, en 2 minutos, el tiempo de notificación de esta resolución del asilo, si es admitido, si no, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, pues la normativa te dice que en el plazo de un mes se te tiene que dar la resolución, si está dentro del territorio español, de esa admisión o inadmisión a trámite. Es lo que yo te decía primero de la tarjeta blanca. Sí. Y una vez que es admitido a trámite se te da la tarjeta roja inicial, que es conocida así por el color de la tarjeta, ¿no? Pero se llama documento de documento acreditativo de solicitante de protección internacional, ¿no? Pero claro, es más fácil llamarlo la tarjeta roja, que es lo que te decía, que de forma inicial no te da una autorización para trabajar, pero sí te da la tranquilidad de estar documentado y de estar correctamente documentado mientras ese expediente se encuentra en trámite. Vale, perfecto. Entonces, con esta información general sobre este tema que ha sido pues tan solicitado en los correos electrónicos que nos han llegado, pues damos cierre ya a lo que sería el asilo, y vamos a venir en el próximo bloque con unas preguntas específicas que sí nos han enviado varios usuarios para que se las contestes, y así entonces podamos dar fin a esta maravillosa jornada en la que estamos aprendiendo mucho de ti. Glenda, muchísimas gracias, y bueno, volvemos ahora mismo con las preguntas. Y ya estamos de vuelta. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a leer estas preguntas específicas que nos han llegado. Vamos a comenzar, Glenda, con una que dice así: buenas tardes, yo quisiera saber los requisitos para la reagrupación familiar, ya que próximamente me caso con un ciudadano español y dejé a mis 2 hijos menores de edad en Venezuela. Tengo poder del padre para que vivan conmigo aquí. Es un poder amplio. Y los 2 niños son Asperger. Por eso deseo traerlos lo más rápido posible. Quisiera saber las opciones que tengo y si por tener ambos niños una condición especial me darían más prioridad para poder traerlos a España y que comenzaran con sus terapias. Muchas gracias. ¿Qué le puedes responder a esta chica, Linda? Mira, ella actualmente se encuentra en territorio español y va a contraer matrimonio con un ciudadano de la Unión, ¿no? Correcto. Entonces, en el momento en que ese vínculo se haga efectivo, a ella pasaría a aplicársele el régimen de ciudadanos de la Unión, ¿no? En España a los extranjeros se le puede aplicar 2 regímenes, Rosy. O bien el régimen de extranjería, que es un régimen que tiene ciertos requisitos más estrictos, o bien el régimen de ciudadanos de la Unión, donde están incluidos los familiares de esos ciudadanos de la Unión, así sean nacionales de terceros estados. Entonces, en el momento en que ese matrimonio se realice, a esta chica, vamos a llamarla María, Vale. a María se le estaría aplicando el régimen de familiares de ciudadanos de la Unión. Entonces hay 2 partes. Primero, su situación personal, la de María, que sería que en el momento en que ella adquiera esa condición de cónyuge de un ciudadano español, lo que le permite hacer una solicitud en la oficina de extranjería correspondiente de esa tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, donde ella va a demostrar primero el vínculo, es decir, que ese matrimonio se ha efectuado y está debidamente registrado con su literal de matrimonio, su copia completa del pasaporte, por supuesto, que es su documento identificativo. Y hay algo que me choca como abogada de extranjería, pero que lo tengo que decir para que no existan
conflictos a la hora de poder tramitar la tarjeta y obtener lo que se quiere, que es una normalidad, ¿no? Que es los medios económicos, la acreditación de medios económicos, ¿no? Cuando tú tienes un hijo en España que es español, tú no necesitas acreditar medios económicos para sacarle el DNI a tu hijo, ¿no? Pero si tú eres nacional de tercer estado y solicitas la expedición de tu tarjeta como familiar de ciudadano de la Unión, pues la normativa o el sistema actual te exige que ese familiar de ciudadano de la Unión demuestre que cuenta con medios económicos para mantenerte. Entonces, además de la demostración del vínculo, pues existe la demostración de los medios económicos, que en este caso me supongo yo que su futuro marido pues trabajará y entonces aportará lo que es su contrato de trabajo, sus últimas nóminas o su informe de vida laboral o su alta como autónomo, no lo sé, los medios económicos de los cuales disponga la unidad familiar. Y luego está algo que también está creando un poco de conflicto, que es la asistencia sanitaria o un seguro médico privado que tenga las mismas coberturas de la asistencia sanitaria. Entonces, muchas denegaciones de tarjetas de familiares de la Unión se están denegando por alguno de estos dos requisitos que son fundamentales. Primero, los medios económicos de esa unidad familiar. Y segundo, la acreditación de disponer o bien de asistencia sanitaria, que no sé si María la tiene porque ya la tenga con la hojita aquella de la Seguridad Social, o bien porque se tenga contratado un seguro que disponga de la misma cobertura, que no puede ser cualquier seguro, Rosy, que tiene que ser un seguro que disponga de las mismas coberturas de la sanidad pública, que en este caso yo siempre le digo a los míos, el ADESLAS Plus Ultra reúne todos los requisitos y vete allí y que te lo contraten, ¿no? Vale. Esa sería la primera parte, la parte de la regularización o la normalización de María. Ahora, María tiene 2 hijos allí, que me supongo yo que son menores de edad. Sí, lo pone. Entonces, que son menores, claro, de edad. Son menores de edad. Entonces, esos niños, como son descendientes menores de edad, también tienen derecho a obtener la tarjeta como familiar de ciudadano de la Unión, contando con el apoyo de su marido. Entonces, sabes que Venezuela, a fecha de hoy, está en la lista blanca, ¿no? Entonces, hay una lista blanca y una lista negra, como decimos nosotros, a efectos de requerir visado de entrada o no para el territorio español. Entonces, por lo general, en este tipo de casos, yo lo que recomiendo es que los niños vengan con sus requisitos normales de entrada, porque no necesitan visado, siempre y cuando demostrando que tienen este vínculo con el ciudadano de la Unión, por lo cual no se le puede prohibir la entrada dentro del territorio español cuando tú demuestres el vínculo con ese familiar de ciudadano de la Unión y demuestres que te vas a reunir con él o vienes con él, que yo no sé si ella luego va a ir por ellos y va a entrar dentro del territorio español cuando ya tenga su tarjeta, no lo sabemos, ¿no? Entonces estamos especulando. ¿Cuánto antes puedan venir? Pues sí, pueden venir una vez que ella esté casada con este ciudadano español, una vez que ella tenga su solicitud de tarjeta, porque también es importante explicar que el derecho te lo da el vínculo con el ciudadano español, no la tarjeta. Vale. La tarjeta es una manifestación del vínculo. Entonces mucha gente cree que para poder ejercer los derechos que tiene como ciudadano familiar de la Unión, tiene que esperarse la tarjeta, y eso no es así. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque a efectos prácticos, ¿qué es lo que sucede? Que María, cuando vaya a solicitar su tarjeta, cuando es cónyuge, ella puede ya inscribirse como beneficiaria de la Seguridad Social, lo que le ahorraría a ella su seguro médico. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Cuando ella va a la Seguridad Social junto con su marido, pues, y su literal de matrimonio y su pasaporte, pues seguramente le dirán, no, usted tiene que tener la tarjeta. Y entonces allí comienza pues el periplo de la pescadilla que se muerde la cola. No, mire usted, ya yo he hecho mi solicitud, aquí está mi número de NIE y usted no me puede negar a mí un derecho que yo tengo por ley, ¿no? Bueno, siempre es muy sencillo decir, mira, ¿tienes las posibilidades de hacerte el seguro médico privado? Bueno, pues háztelo y nos ahorramos todo esto de pedir hablar con el superior y mire usted explicar que aquí está mi normativa, aquí están mis derechos y usted no me puede negar el ser beneficiario de mi esposo dentro de si el esposo tiene ciertos derechos, ¿no? Entonces, pues lo mismo con los niños. Los niños cuando entren en territorio español, lamentablemente, habrá que demostrar que los medios económicos de los que dispone la unidad familiar son suficientes para ella, para su marido y para sus 2 menores hijos.
La condición de especial de los niños no hace diferencia en cuanto al régimen aplicable. Y Entonces, también corrígeme si me equivoco, que creo que es necesario que se haga un informe de habitabilidad. no. No es necesario que se haga un informe No, de no, habitabilidad no, porque para traer menores de edad. estás confundiendo el régimen de reagrupación familiar de nacionales de terceros estados a los que se le aplica el régimen de extranjería Muy bien. con los familiares nacionales de terceros estados familiares de residentes de la Unión. Entonces Vale. son dos, yo siempre para que tú me entiendas, ¿no? Yo siempre digo que es como ir en un avión, vas en primera clase o vas en clase turista, ¿no? Y entonces cada uno de el que viaja en turista tiene ciertas condiciones y el que viaja en primera clase pues tiene otras condiciones, pues es lo mismo. Tú estás en territorio español y puedes estar legal como turista en la clase turista como nacional de tercer estado al que se le aplica el régimen de extranjería, o puedes estar en primera clase, first class, como familiar de ciudadano de la Unión, ¿no? Entonces, al familiar de ciudadano de la Unión no se le exige el informe de habitabilidad de la vivienda, que es lo que te estás confundiendo, ¿no? A él lo que se le va a exigir es primero la demostración del vínculo con ese familiar de ciudadano de la Unión, es decir, una literal de nacimiento, literal de matrimonio, todo esto apostillado y legalizado de estos dos menores, y en el caso de los menores, por supuesto, también el hecho de que ella tenga la patria potestad de esos menores, la guardia y custodia de esos menores y la autorización del padre de ese traslado del domicilio a territorio español. Entonces, si se disponen de esos medios económicos, si se dispone de esa asistencia sanitaria o de ese seguro médico privado con las mismas coberturas, sí, por supuesto los niños, una vez entrando en territorio español, tienes que empadronarlos, que se vea que esos niños viven contigo, y además si están en edad de escolarización obligatoria, también tienen que tener su certificado de estar escolarizados, ¿no? Entonces, primero la situación de ella y segundo la situación de los dos menores hijos, pero es importante contestarle a María, porque al contestarle a María le contestamos a muchísima gente que está en su misma situación. Es verdad. ¿Vale? Pues bueno, espero entonces que la persona que haya escrito este correo, sus dudas ya han sido aclaradas con respecto a la reagrupación familiar y su caso específico. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con la siguiente pregunta. No nos tardamos nada, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra abogada Glenda Fermín, que va a seguir contestando preguntas. En este caso, tenemos la siguiente pregunta. Glenda dice: buenas tardes, agradecería por favor si puedes orientarme en la siguiente cuestión. Mi sobrina de 18 años vendrá a vivir conmigo aquí en Granada. Ya tiene el pasaje comprado de ida y vuelta, pero ella entrará como turista. Una vez estando acá, tiene intención de solicitar asilo. Trae documentos que constatan que estaba siendo amenazada por las redes sociales por grupos pues afines al gobierno, ya que ella pertenece a un partido político de la oposición. Dice: mi preocupación es en el momento de la entrada en Madrid. Ella traerá reserva de hotel y suficiente dinero para los días que dice su pasaje que estará acá. Dice que son 9 días los de su pasaje, pero le preocupa los requisitos de entrada. Entonces, eso es básicamente lo que ella dice, que le preocupa los requisitos de entrada a España. Entonces, si nos podrías explicar un poquito pues sobre eso, sobre los requisitos de entrada, su mayor preocupación. ¿Cuáles son los requisitos de entrada que tiene que tener esta chica independientemente de su intención de solicitar luego asilo? Bueno, Rosy, mira, es una buena pregunta porque me la hacen también muy a menudo. Vamos a ver, tú, las estancias cortas dentro del territorio español, que bien son por diversos motivos, puede ser por una estancia corta de turismo, una estancia corta de una visita familiar, que sería más amoldado a lo que ella está comentando,
o por cuestiones académicas y tal, ¿no? Los requisitos de entrada son ampliamente conocidos y ya la mayoría lo sabéis, ¿no? Que es el boleto de ida y vuelta, los medios económicos, que ahora mismo son 70 euros día, un seguro médico y de repatriación, y algo que me consultáis mucho, que es el hotel, ¿no? Que actualmente ahora están incluso hasta siendo más exigentes a la hora de ese concepto de reserva de hotel o hotel ya pagado, y yo le estoy recomendando a la gente pues que venga ya con el hotel pagado, o la carta de invitación. ¿Qué es lo que pasa con la carta de invitación? La carta de invitación, que viene a suplir ese requisito del hospedaje, no de la manutención, es un compromiso que adquiere la persona que invita de que el invitado va a retornar, ¿no? al país de origen. Entonces está sujeto a sanciones o a procedimientos sancionadores si posteriormente se verifica que esa persona se ha quedado dentro del territorio español. El caso que ella nos está planteando es el caso de una inmigración encubierta, ¿no? Sí. Pero es un caso típico de aquella persona que entra. Nosotros siempre los extranjeristas decimos, ¿no?, que el mayor número de personas en situación irregular no entran en patera a territorio español, entran por los aeropuertos y entran como turistas. Yo he viajado este verano a Perú y cuando yo decía que era venezolana, todo el mundo me ofrecía trabajo, porque nadie se creía que yo estaba de turismo, porque ahora mismo pues el venezolano está visto como que no viaja por turismo, ¿no?, sino que viaja por lo que viaja, ¿no? Entonces eso ha originado que efectivamente los requisitos de entrada para nosotros los venezolanos estén siendo más quisquillosos, ¿no? Estamos hablando de una joven de 18 años que viene sin carta de invitación, que viene con reserva de hotel, tal. Los requisitos a bote pronto los reúne, ¿no? ¿Qué tiene ella que decir? Pues ella no puede decir que viene de visita familiar porque no lleva carta de invitación, porque efectivamente si lleva una carta de invitación, ahí ya al quedar registrada una solicitud ante la administración española, pues se le coloca un número de NIE, que luego al cruzar datos se va a ver si ella hace cualquier tipo de solicitud de residencia, que puede a su vez originar un procedimiento sancionador, con lo que ella tendrá que alegar motivos de turismo. Que le deniegan la entrada porque a pesar de eso considera el funcionario en fronteras que es una inmigración encubierta, pues es lo que yo siempre digo, es una lotería, es un riesgo que los requisitos son los que son, ¿vale? Justificación del viaje, que en este caso sería motivos de turismo, medios económicos, boleto de ida y vuelta, seguro médico y de repatriación, y el alojamiento. Se reúnen los requisitos, ya existe la discrecionalidad o la lotería de lo que te pueda tocar en frontera. Que la ven con posibilidades de devolución, pues allí siempre queda lo que hablábamos del asilo al comienzo de nuestra charla, ¿no? La posibilidad de solicitar el asilo y con esa solicitud paralizar cualquier tipo de procedimiento de devolución, ya con las pruebas que ella está comentando en su correo que trae, ¿no? Incluso hay compañeros que dicen que no se vengan por Barajas, porque Barajas está siendo muy complicada la entrada, porque con los venezolanos, que se venga por otro aeropuerto que sea más suave, que sí. Entonces todas esas situaciones se están dando y lo importante es que ella venga con una actitud tranquila, con una actitud segura y con sus requisitos en orden. Una vez que está dentro, si está dentro, pues ya ella tendrá que valorar lo que hablábamos al comienzo sobre el asilo. Con 18 años también yo digo que se están solicitando en el consulado muchos visados de estudiantes si se reúnen los requisitos, que son los medios económicos, el hospedaje, seguro médico y una carta de preadmisión o de admisión o de preinscripción en alguna universidad reconocida, ¿no? Entonces hay otras vías para entrar dentro del territorio español que se adecúan más a la realidad que entrar de turista y luego quedarte aquí en situación irregular. Entonces yo siempre que me hacen este tipo de consulta lo pongo sobre el tapete, ¿no? ¿Has analizado o has considerado otras opciones antes de hacer el ingreso en territorio español con miras a
a quedarte luego en situación irregular o con miras a pedir una protección internacional, ¿no? Entonces volvemos a lo que te decía del estudio de cada caso en particular, ¿no? Porque no es lo mismo ser hijo de Cisneros, me supongo yo, que puedes demostrar que tienes todos los medios económicos para ir a estudiar en la Sorbonne o en la Complutense de Madrid o en Barcelona, a pues una persona que ha hecho un esfuerzo importante en vender todas sus propiedades para hacer un proyecto migratorio. Entonces va a depender de cada caso en particular, pues las opciones de que se le puedan abrir, el abanico que se puede abrir para estar en España en situación regular. Muchísima gente ha venido con visado de estudiante y a los 3 años ha pedido su modificación de estudiante a residente. Muchísima gente ha venido incluso con una no lucrativa, aquella persona que tiene muchos medios económicos y puede decirle a España, no, mire usted, yo no necesito trabajar, yo puedo estar en territorio español sin necesidad de trabajar, expídame usted un visado de residencia no lucrativa. Entonces hay otras opciones que se pueden valorar, pero claro, como la situación venezolana está como está, pues ahora estamos recibiendo pues novedades que no son tan agradables, denegaciones de visado de estudio, denegaciones de visados que antes no estaban siendo tan denegados, ¿no? Entonces los requisitos son los que son y ya lo demás es pues una bola de cristal que no la tenemos, que no podemos saber qué funcionario. Muchos de mis clientes dicen, Glenda, no me miraron nada, me hiciste sacar esto, hacer lo otro, y me sellaron el pasaporte y entré, ¿no? Y otros me dicen, Glenda, me han pedido todo, porque vengo, me han hecho un interrogatorio, tal, me han metido en una habitación y luego ya me han dejado ir, o incluso otros a la distancia, porque nosotros estamos en Granada y esto sucede en Madrid. Han tenido que pedir asilo, evitando de esta manera una devolución y ver frustrado todo su proyecto migratorio, ¿no? Entonces cada caso tendrá sus particularidades. ¿Qué dice ella? Pues un motivo de turismo, es que no tenemos otra, ya que nos crean, a mí no me creyeron. Me ofrecían trabajo en todo Cusco, entonces yo con mi mochila de turista. Entonces pues ya es un poco de suerte, ¿no? Lo que se tenga en la entrada. Pues es así, muy bien. Muchas gracias, Linda, por contestar esta pregunta. Y ahora vamos a dejar esta pregunta al aire y al regreso me la contestas. Y nos escribe otra chica que dice: hola, muy buenas tardes, mi nombre es, vamos a ponerle Paula, soy venezolana. Mi pregunta es la siguiente: tengo casi un año solicitando mi NIE y no he podido porque no tengo el original de mi pasaporte, ya que se me extravió hace unos meses atrás. Tengo la constancia de que ya lo solicité, pero llevo 5 meses esperando a que llegue y aún no me dan respuesta del consulado. Mi esposo es español y mis 3 hijos ya tienen documentación. Ya le he solicitado en el registro de Granada la partida de nacimiento española para empezar el procedimiento de la nacionalidad. Quisiera saber qué puedo hacer, si por casualidad existe alguna manera para yo poder solicitar mi NIE, porque la única identificación que tengo en original es mi cédula de identidad y solo tengo una copia de mi pasaporte extraviado. ¿Qué podrías decirle tú a Marinés? A Paula. Sí, vamos a dar una respuesta corta en 2 minutos y luego si tienes que extenderte más, al regreso lo abarcamos. Ahí vamos a ver. Paula, si está casada con español, va a tramitar lo mismo que va a tramitar María, que es una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión con los requisitos que ya le he dicho a María. Lamentablemente, entre los requisitos está el pasaporte, además el pasaporte con una vigencia superior a 4 meses. Con lo que, sin pasaporte, lo único que podríamos es instar de la propia administración una cédula de inscripción, que es un documento, si se quiere, temporal para aquellos casos en los que se tiene la imposibilidad de presentar lo que es el documento acreditativo de la nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa? No sé si a la vuelta te lo Sí. comento. Vamos a hacer ahorita una pausa y a la vuelta nos adentramos un poquito más en ese tema. Y bueno, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a terminar de responder la pregunta que nos hacía nuestra amiga Paula sobre cómo sacar su NIE y su original de pasaporte para terminar con esta jornada especial sobre extranjería. Bueno, Rosy, mira, para terminar es que no
no tengo conocimiento cierto de cuánto tiempo tiene tramitando el pasaporte venezolano o la expedición del pasaporte, porque muchos de mis clientes iban a Bilbao, ¿no? Y por allí era un poco más rápido que el consulado en Madrid. No sé en qué estado se encuentra ahora su solicitud. Lo suyo sería que le llegase el pasaporte y que con su pasaporte ella pudiese realizar su solicitud de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. Cuando tú no puedes ser documentado o no tienes el pasaporte y no accedes porque esa misión diplomática no te documenta, existe lo que se llama una cédula de inscripción, que yo uno esto para que sea utilizado en otro tipo de casos, que es en el caso de los menores, ¿no? En el caso de los menores venezolanos que no tienen cédula y que vinieron con pasaporte y esos pasaportes caducaron en territorio español y a pesar de tramitar la renovación no puede el menor porque no está cedulado y por tanto no tiene pasaporte, ¿no? Entonces hay una opción que se llama la cédula de inscripción, que es una solicitud de un documento identificativo que tú le haces a España, pero necesitas acreditar que no puede ser documentado por la misión diplomática o oficina consular correspondiente. Entonces, una vez que tú puedes acreditar que la oficina no te documenta, bien por un acta notarial o por cualquier medio de prueba en derecho admisible, pues con esa cédula de inscripción tú podrías tramitar la tarjeta, y esto lo llevo al caso de los menores, porque es la única vía que estamos planteando o estudiando para poder resolver todos esos menores que están dentro de territorio español, cuyos padres están en situación legal, pero que al no poderse cedular, porque para cedular hay que ir a Venezuela y no están dadas las condiciones para ir a Venezuela, ni tampoco están dadas las condiciones para salir fácilmente de Venezuela, pues la opción que nosotros estamos considerando como juristas es la cédula de inscripción para esos menores, una vez obtenida la prueba de que oficina consular no los documenta. Todavía no hemos tenido el primer caso exitoso, con lo que no te puedo dar resultados prácticos, pero en el caso de Paula que nos pregunta, pues el documento es que el pasaporte es uno de los requisitos para tramitar la tarjeta. Entonces, si no tienes el pasaporte, pues lo vas a tener complicado. Tú puedes solicitarla, se te asigna el número de NIE, porque ella no está irregular. Ella, desde el momento en que es cónyuge de ciudadano español, vuelvo y te digo a lo que te decía al comienzo, que la tarjeta es una manifestación del derecho que ella tiene, ¿no? Por ese vínculo. Entonces ella no está en situación irregular, ella lo que no tiene es la tarjeta. Ella puede hacer la solicitud, ¿vale? Que se le va a asignar el número de NIE, pero claro, no va a tener la tarjeta hasta que ella no subsane esa solicitud. Pero vuelvo y te repito, no sé en qué estado está, porque claro, los requerimientos para subsanar son 10 días hábiles. Entonces, suponte tú que ella vaya con la denuncia y tal, y la solicitud, y pida la tarjeta. Le tienen que admitir el expediente, pero le van a requerir uno de los requisitos, que es la copia completa de su pasaporte, que es su documento de identidad como extranjera en territorio español. Entonces, no sé si ya estará próximo a llegar, o lo otro es intentar lo de la cédula de inscripción, que tiene la dificultad en el caso de ella, porque en el caso de los menores está más claro, ¿no? No lo documentan porque no tiene cédula y la normativa y tal, y ya estará nosotros luchar por los menores, el interés superior del menor, e intentar que esas cédulas de inscripción sean otorgadas y que esos menores puedan llevar una vida normal. Pero en el caso de ella es una adulta. Correcto, ¿no? Sí. Y además una adulta que no está en situación irregular, porque vuelvo y te repito, es una manifestación del derecho, la tarjeta no es constitutiva de derecho. Entonces, de todas formas, déjale mi número de teléfono y lo dejo aquí por si cualquiera tiene una situación personal que quiera compartir. Sí. Estamos a la orden desde ONNES y desde mi despacho para aclarar cualquier tipo de duda que tengáis, ¿vale? Vale, correcto, sí. Y con esto dejo una pregunta al aire, pero esta pregunta se va a responder vía correo electrónico, ya que ya no contamos con más tiempo. Entonces la voy a dejar al aire y que sepas que tu pregunta será pues contestada por vía de correo electrónico. ¿Vale? Y esta pregunta la hacen desde Francia.
Ves y nos dice, buenas noches, soy una ciudadana venezolana con visado documento francés de vida familiar o privada. Esto a raíz que firmamos un PACS. El PACS es una unión civil que existe en Francia. Es parecida a la unión de hecho de España, pero no es la misma. Ahora nosotros nos queremos ir a España a vivir lo antes posible y estamos en un limbo porque no sé cómo debo proceder exactamente. Toda la constancia de vida común y este documento de familia que tengo en Francia sirve para irme a España inmediatamente. Mi marido es español. Ojalá puedan guiarme y muchas gracias. Pues que sepas que esta pregunta por falta de tiempo será contestada vía correo electrónico por Glenda, que no vamos a dejar ninguna duda por fuera, pero pues bueno, eso, básicamente que sepas que no vamos a dejar tu pregunta por fuera, que va a ser contestada. También vamos a estar repitiendo este tipo de transmisiones pues ya con bastante frecuencia. Y pues bueno, por hoy esto ha sido todo. Glenda, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad, muchísimas gracias por tus ganas, por tu colaboración. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer para nosotros tenerte aquí y estamos muy agradecidos contigo y muy contentos de poder seguir contando contigo en este proyecto que tenemos como asociación y poder ayudar a los que nos necesiten. Pues muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente jornada, en una siguiente transmisión. Besos a todos y hasta luego. Hasta luego.